Un saludo para los jóvenes, damas y caballeros, estudiantes del electivo de Historia Mundo Global. Como se sabe, estamos en el desarrollo de la unidad temática referida a la economía global y nos corresponde estudiar en esta semana, en el contexto de la globalización económica, el comercio mundial y el mercado financiero a escala mundial. Ambos aspectos son fundamentales para el desarrollo de la globalización económica. Sin embargo, han presentado una involución en los últimos años. Este retroceso está reflejado en el Brexit, que es el proceso a través del cual Inglaterra se retiró de la Unión Europea, y la guerra comercial existente hasta el día de hoy entre Estados Unidos y China. El comercio exterior es un concepto inherente a los países y se refiere a las importaciones y exportaciones que realizan los diferentes estados a escala mundial. Se mide a través de la balanza comercial y esta balanza comercial refleja entonces la diferencia existente en divisas entre exportaciones e importaciones, siendo las divisas una cifra estimativa en dólares o en la moneda que estime el país involucrado en este comercio exterior. Por otra parte, el comercio mundial es o son las relaciones existentes entre todos los países del mundo. Involucra los bancos, las instituciones internacionales dedicadas al tema y también a las transnacionales y multinacionales, empresas que tienen representación a escala mundial. También puede intervenir en el comercio mundial una empresa mediana, incluso pequeña, hasta personas que invierten sus recursos en el sistema financiero internacional. En definitiva, el comercio exterior es un concepto involucrado directamente dentro del comercio mundial. En el comercio internacional, un sistema que regula las relaciones económicas entre los estados son los tratados. Los tratados son documentos oficiales que pueden ser bilaterales, multilaterales. Cuando un tratado es bilateral, es que está firmado por dos países y pueden referirse a límites internacionales, aspectos políticos, relaciones fitosanitarias, o bien los conocidos tratados de libre comercio, que son documentos firmados entre dos países y que se refieren preferentemente al comercio exterior que se realiza entre esos dos estados. Hay que hacer notar que Chile es uno de los países que más tratados internacionales tiene firmados al respecto. También existen los tratados multilaterales en los temas ya enunciados. Pueden ser políticos, de acuerdos de límites e incluso tratados multilaterales que se refieren a aspectos de defensa internacional, como por ejemplo la OTAN, que existe hasta el día de hoy y que une a los países de Europa Occidental más Estados Unidos y se refiere a la defensa hemisférica occidental en el contexto de la Guerra Fría. Lo que nos convoca es
el tema referido a los tratados internacionales multilaterales que involucran al comercio mundial. En este sentido, existen una gran cantidad de pactos, tratados, que se refieren a aspectos relativos al comercio mundial. El más famoso del mundo es la Unión Europea, que alcanza también aspectos políticos, culturales, de nacionalidad. Y ellos incluso tienen un banco central europeo, un parlamento europeo, y han evolucionado a el tema de la moneda común, el euro. En América del Sur destaca el Mercosur, en donde los países se unen para proteger sus economías, destacando, entre otros, a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, como los países representativos del Mercosur. También existen economías que se han unido para proteger sus intereses en Norteamérica. Tal es el caso del NAFTA, que une a Estados Unidos, Canadá y México. La economía global, entonces, tiene como consecuencia que los países deciden, en función de sus sistemas políticos, la libertad que le van a entregar al sistema. En un primer momento existieron países que se transformaron en autárquicos, es decir, no tenían contacto internacional desde el punto de vista económico. Eso hoy día es una imposibilidad en el contexto de la globalización económica. Y otros países que planteaban una economía totalmente abierta, sin protección alguna, sin aranceles, lo que también es muy riesgoso desde el punto de vista del comercio exterior, es decir, para la economía interna. Lo más común en la actualidad es una mixtura, es decir, países que deciden importar aquellos bienes que no producen de modo eficiente y exportan los bienes y servicios para los cuales sí tienen ventajas comparativas. También hay países que liberan las fronteras solo dentro del bloque económico al que pertenecen. Sin embargo, son muchas las restricciones con el resto de los países del mundo. En este sentido, destaca la Unión Europea, que es el ejemplo en relación a una zona global de países agrupados desde el punto de vista del comercio internacional. En definitiva, en el mundo actual tenemos un amplio circuito exportador que dinamiza las economías de los países y con ello se busca el crecimiento económico para luego, dadas las expectativas de cada país, buscar el desarrollo económico. Las relaciones económicas internacionales, entonces, son una obligación para los países. Sin embargo, a la vez, los estados deben proteger la producción interna para no perjudicar a sus pequeñas y medianas empresas de manera interna. Lamentablemente, en el mundo actual, esta situación tiende a perjudicar muchas veces a los productores internos en pro del crecimiento económico,
Por eso que los estados deben cuidar eficiente y eficazmente a las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas locales. Y esto se debe reflejar en los tratados internacionales que se firman en relación al comercio mundial. Claro está que el comercio mundial implica también un tremendo flujo financiero a escala mundial. Así como en los países internamente existen bancos, existen instituciones que controlan todo el flujo de dinero, en el mundo eso también es efectivo. De tal manera entonces que el sistema monetario internacional en la actualidad está regulado por el dólar y una serie de organizaciones, bancos, instituciones de la ONU, se dedican a controlar este sistema financiero. Las personas también pueden operar con bancos internacionales en relación a sus recursos económicos. Las empresas pueden pedir préstamos a los bancos en el mundo y los países pueden pedir préstamos a organizaciones que se dedican a proteger la estabilidad económica de los países, preferentemente organismos de la ONU. De tal manera entonces que el flujo circular de la economía también tiene un flujo financiero que es fundamental para el control de la economía a escala mundial. Las ventajas comparativas o competitivas se refieren a las mejores posibilidades que tienen los países para producir un bien o servicio. Por ejemplo, Chile tiene importantes ventajas comparativas en la producción de cobre. Sin embargo, sus ventajas son muy limitadas si nos referimos a la producción de petróleo. Entonces, los países se deben especializar para producir los bienes y servicios a los cuales les pueden agregar valor y con ello competir en el comercio mundial. El comercio exterior y el comercio mundial están regulados por una serie de instituciones que dependen de la ONU, o bien son instituciones privadas. Famoso es el Club de París, que agrupa a todos los bancos europeos, preferentemente de Europa Occidental, con sede en París, que realizan préstamos a los países del mundo. Los intereses son muy elevados, claro, porque es el sistema financiero mundial privado. Sin embargo, la ONU cuenta con organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que se encargan de entregar préstamos a los países subdesarrollados para realizar programas en educación, salud, vivienda, infraestructuras, etc. Estas organizaciones, en el fondo, proponen un apoyo sustantivo a los países del tercer mundo, a los países más pobres, para poder lograr que ellos también puedan desarrollarse económicamente. También existen organismos regionales que regulan el comercio mundial, tanto a escala de bienes y servicios como financieros. Por ejemplo, en América destaca el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que cumple las mismas funciones que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero en América. Concluyendo, tenemos que decir que el comercio mundial entrega una gran cantidad de beneficios a los países. También existen en los tratados internacionales aspectos que se refieren a la salud,
a la transferencia tecnológica, a los aportes que pueden realizar los países desarrollados para que los países del tercer mundo puedan también avanzar en mejorar su nivel de vida. Lamentablemente, las crisis económicas que se originan en un pequeño lugar del mundo, en un pequeño país de Asia o África, al estar las economías indexadas, relacionadas, estas crisis económicas rápidamente tienen alcance mundial.